El profesor Henry Jacobs se encontraba junto a la ventana, observando el bullicio del patio de la escuela. Los estudiantes finalmente se marchaban, sus risas resonando por los pasillos vacíos. Se aflojó la corbata y suspiró, frotándose las sienes mientras el primer día de su nuevo trabajo llegaba a su fin. No era nuevo en la enseñanza, pero esta escuela era diferente, prestigiosa, estricta y, como había aprendido rápidamente, no toleraba los errores. Sus pensamientos se desviaron hacia el chico rebelde que había captado su atención durante la primera clase, Arthur Jackson, el hijo de un acaudalado CEO, pero, por lo que pudo deducir, sin ningún interés en seguir el camino esperado. Henry sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento. No estaba allí para involucrarse en la vida personal de los estudiantes. Su papel era simple: enseñar, inspirar y, tal vez, solo tal vez, marcar la diferencia. Eso era suficiente, o al menos debería haberlo sido. Arthur se recostó en su escritorio, el último estudiante en quedarse, como de costumbre. Su cuaderno de bocetos estaba abierto, con páginas llenas de intrincados garabatos que danzaban entre los márgenes de sus apuntes de matemáticas. No le gustaban los números, las ecuaciones ni nada que sus padres consideraran digno de su tiempo. Quería libertad para perseguir el arte que lo llamaba en la quietud de la noche, lejos de las miradas indiscretas de su familia. Sus ojos se levantaron cuando la puerta se abrió y allí estaba él, el nuevo profesor de literatura, el señor Jacobs. Arthur lo había notado durante la clase, la forma en que hablaba de poesía y prosa como si fueran viejos amigos. Había algo intrigante en él, algo que tiraba de las esquinas del corazón guardado de Arthur. Aún aquí, la voz de Henry era suave, casi cautelosa. Arthur no levantó la vista de inmediato. Mantuvo su mirada fija en su boceto, pero su mano se había detenido, el lápiz en vilo sobre el papel. Supongo que sí. Henry se acercó al escritorio, asomándose por encima del hombro de Arthur. El boceto era del mismo salón de clases en el que estaban, pero reimaginado, una mezcla surrealista de realidad y fantasía con escritorios retorcidos y ventanas que se abrían a paisajes imposibles. «Tienes bastante talento», murmuró Henry, genuinamente impresionado. No esperaba tanta profundidad de un estudiante más conocido por su desafío que por sus logros académicos. Arthur levantó la vista, entrecerrando ligeramente los ojos mientras evaluaba la sinceridad del cumplido de su profesor. Se encogió de hombros y cerró el cuaderno de bocetos. «Es solo algo que hago para pasar el tiempo». Henry asintió, reconociendo los muros que Arthur había construido a su alrededor. Lo había visto antes, la fachada de indiferencia que ocultaba un anhelo más profundo de conexión. Deberías mostrarle esto a alguien que aprecie el arte. Merecen ser vistos. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa, de las que nunca llegaban a sus ojos. Gracias, pero mis padres creen que el arte es una pérdida de tiempo. Ahí estaba. El familiar aguijón de la expectativa contra la pasión. Henry conocía esa batalla demasiado bien. Se apoyó contra el escritorio, manteniendo una distancia prudente. A veces, las cosas que parecen una pérdida para otros son las que nos salvan. Sus miradas se encontraron y, por un momento, el silencioso salón de clases se sintió como el único lugar en el mundo. Henry pudo ver las capas de duda y rebeldía en la mirada de Arthur, la súplica silenciosa de que alguien lo viera, de que realmente lo viera. Y por primera vez en mucho tiempo, Henry sintió algo agitarse en su interior, una urgencia por extender la mano, por ser la guía que deseó haber tenido en su propia juventud. Pero sabía que era mejor no cruzar la línea, no acercarse demasiado. Después de todo, los límites eran claros, profesor y estudiante, nada más. Pero mientras se alejaba, Henry no podía sacudirse la sensación de que tal vez, solo tal vez, Arthur era la excepción a las reglas por las que siempre había vivido. Las semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de rutinas de los lunes y miradas robadas. Arthur se encontró quedándose más tiempo después de clase, dibujando en silencio mientras Henry calificaba trabajos en su escritorio. Sus conversaciones a menudo eran breves pero cargadas de un entendimiento tácito. Henry ofrecía una guía amable o un comentario casual sobre la última obra de arte de Arthur, y Arthur, a pesar de su habitual actitud distante, parecía aferrarse a cada palabra. Una tarde lluviosa, el sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas proporcionaba un suave fondo mientras Henry y Arthur se encontraban solos una vez más. Arthur estaba trabajando en un nuevo boceto,
este más oscuro y abstracto, que reflejaba la tormenta exterior. Henry dejó su bolígrafo, con la curiosidad despertada. ¿De qué trata este? Arthur vaciló, su lápiz flotando sobre el papel. Es nada. Solo algo que he tenido en mente. Los ojos de Henry se detuvieron en la página, trazando las líneas irregulares y las formas arremolinadas. Sabes, a veces las cosas que llamamos nada son en realidad todo. Arthur apretó el lápiz con más fuerza. Levantó la vista, buscando en el rostro de Henry una señal de que entendía. ¿Qué pasa si todo se siente como nada, como si no importara lo que hagas? Había una cruda honestidad en la voz de Arthur que hizo que el corazón de Henry se contrajera. Se vio a sí mismo en esas palabras, en el vacío que Arthur se esforzaba tanto por ocultar. Importa, dijo Henry en voz baja. Tú importas. Nunca lo olvides. Por un momento, Arthur se permitió creerlo. Quería creerlo. Pero el peso de las expectativas de su familia, la presión constante de ser perfecto, siempre lo arrastraba de vuelta. Cerró su cuaderno de bocetos de golpe, sobresaltando a Henry. Lo siento, murmuró Arthur, metiendo el cuaderno en su mochila. No quise ponerme tan emocional. Henry sacudió la cabeza. No tienes que disculparte por sentir, Arthur. No tienes que disculparte por ser humano. La mirada de Arthur se suavizó. Nadie le había hablado así, como si sus sentimientos fueran válidos, como si su dolor fuera real. Era peligroso como las palabras de Henry lo hacían sentir visto, como si estuviera parado al borde de algo que no podía nombrar. A medida que las semanas se convertían en meses, Henry se encontró cada vez más inmerso en el mundo de Arthur. Comenzó a notar los sutiles cambios en el estado de ánimo del chico, la forma en que sus bocetos se volvían más oscuros y caóticos los días en que discutía con sus padres, o cómo se quedaba más tiempo en la escuela cuando no tenía otro lugar a donde ir. Una noche, Henry se quedó hasta tarde para terminar de calificar trabajos. Se sorprendió al encontrar a Arthur todavía en el salón de arte, encorvado sobre su escritorio con los auriculares puestos, perdido en su propio mundo. El salón era un desorden de papeles, pintura y lápices esparcidos, un caos que reflejaba la turbulencia en el corazón de Arthur. Henry se acercó en silencio, con cuidado de no asustarlo. Echó un vistazo por encima del hombro de Arthur y su aliento se entrecortó al ver la última pieza, el retrato de un chico atrapado en una jaula de cristal, mirando a un mundo justo más allá de su alcance. Esto es increíble, susurró Henry, incapaz de ocultar su asombro. Arthur se quitó un auricular, con una expresión reservada. No está terminado. No tiene por qué estarlo, respondió Henry. A veces, las partes inacabadas cuentan la historia más importante. Arthur frunció el ceño, mirando su trabajo. Estoy cansado de contar historias que nadie escucha. Henry sintió una familiar punzada de empatía. Entendía muy bien la frustración de sentirse ignorado, de no ser visto. Extendió su mano, que se mantuvo justo por encima del hombro de Arthur antes de retirarse, inseguro del límite que había entre ellos. Sabes, comenzó Henry con cuidado, está bien no tener todas las respuestas en este momento. No tienes que encajar en el molde de nadie. Puedes hacer tu propio camino. Los ojos de Arthur se encontraron con los de Henry, buscando cualquier signo de lástima o juicio. Pero no había ninguno, solo un apoyo silencioso e inquebrantable que hizo que las defensas de Arthur flaquearan. Volvió a su pintura, pero sus manos temblaban. ¿Por qué te importa?, preguntó Arthur de repente, con voz aguda. ¿Por qué actúas como si yo valiera algo? Henry parpadeó, desconcertado por la pregunta. No había esperado la confrontación, la cruda vulnerabilidad en el tono de Arthur. Porque lo vales, dijo Henry con sencillez. Porque alguien debería. El salón se quedó en silencio, la lluvia aún golpeando las ventanas. La respiración de Arthur se agitó mientras luchaba por contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Estaba acostumbrado a los muros, a mantener a la gente a distancia, pero Henry era diferente. Henry estaba derribando cada barrera que había construido con tanto cuidado y, antes de que pudiera detenerse, Arthur dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus labios rozaron los de Henry,
tímidos y fugaces, una súplica desesperada e inexpresada de conexión. Henry se quedó inmóvil, su mente corriendo con 100 pensamientos contradictorios, pero cuando Arthur se retiró, con los ojos muy abiertos por el arrepentimiento, la determinación de Henry se desmoronó. Ahuecó suavemente el rostro de Arthur, inclinándose para cerrar la brecha entre ellos una vez más, esta vez con certeza. Su beso fue suave, vacilante, lleno del peso de todas las palabras que no podían decir. Fue un cruce de una línea, una ruptura de las reglas tácitas que los habían mantenido separados y, sin embargo, en ese momento, se sintió como lo único que tenía sentido. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Arthur estaban húmedos por las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. Henry negó con la cabeza, su pulgar limpiando una lágrima perdida. «No lo estés. Yo debería ser el que se disculpe». Arthur se mordió el labio, bajando la mirada al suelo. «No sé lo que estoy haciendo». «Yo tampoco», admitió Henry, con el corazón encogido por la vulnerabilidad de Arthur. «Pero lo resolveremos juntos». Después de su primer beso, tanto Henry como Arthur trataron de navegar por el precario equilibrio entre sus roles y sus crecientes sentimientos. Pasaron horas hablando en el salón de clases vacío, compartiendo partes de su pasado, sus miedos y sus sueños. El vínculo entre ellos se profundizó, pero con cada toque secreto y mirada robada, el peso de su relación prohibida se hacía más pesado. Henry sabía que estaba mal, conocía los riesgos que estaban tomando. Él era el profesor de Arthur y había reglas por una razón. Pero cada vez que veía el brillo de esperanza en los ojos de Arthur, no podía obligarse a alejarse. Arthur, por otro lado, se sentía vivo por primera vez en años. Henry no era solo un profesor, era un salvavidas, alguien que lo veía por quien realmente era. Pero el miedo a ser descubiertos, a arruinar la carrera de Henry y su propio futuro, se cernía sobre ellos como una nube oscura. Una tarde, mientras estaban sentados en el salón de arte, Henry extendió la mano hacia la de Arthur, apretándola suavemente. «Tenemos que tener cuidado», dijo en voz baja. «Esto, no se trata solo de nosotros. Hay consecuencias». Arthur asintió, aunque la idea de perder a Henry le oprimía el pecho. «Lo sé, pero no quiero perder esto. No quiero perderte». El corazón de Henry se encogió ante la sinceridad en la voz de Arthur. Se inclinó, presionando un beso en la frente de Arthur. «Lo resolveremos. Paso a paso». Pero mientras continuaban navegando su relación secreta, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos estudiantes notaron con qué frecuencia Arthur se quedaba atrás después de clase, y la fábrica de chismes comenzó a funcionar. Una estudiante particularmente entrometida que se había enamorado de Henry se encargó de investigar más a fondo. Un día, mientras Arthur y Henry compartían un momento de tranquilidad en el salón de arte, escucharon el clic de un obturador de cámara. Se dieron la vuelta para ver a la estudiante entrometida con el teléfono en la mano, una sonrisa triunfante en su rostro. «Creen que son muy listos, ¿eh?», se burló, levantando su teléfono. «Esperen a que todos vean esto». El pánico surgió en Arthur mientras se lanzaba hacia adelante, agarrando el teléfono de su mano. «Bórralo», exigió, con la voz temblorosa. Ella solo se rió. «Ni hablar. Están acabados. Ambos». Henry intervino, su expresión tranquila pero sus ojos encendidos. «Dame el teléfono ahora». La chica vaciló, dándose cuenta de repente de que podría haber cruzado un límite. Bajo la intensa mirada de Henry, le entregó el teléfono de mala gana. Henry borró la foto, con la mandíbula apretada mientras luchaba por mantener la compostura. «Esto no es un juego», dijo Henry, con voz baja y firme. «Lo que estás haciendo es peligroso». Ella se burló, aunque su bravuconería flaqueó. «Usted es el que está rompiendo las reglas. Usted es el peligroso». Mientras salía del salón, el peso de sus acciones se abalanzó sobre Henry y Arthur. La frágil burbuja en la que habían estado viviendo estaba a punto de estallar, y la realidad de su situación era imposible de ignorar. «No podemos seguir haciendo esto», dijo Henry, con la voz quebrada. «Es demasiado arriesgado». Los ojos de Arthur se llenaron de lágrimas. «Pero te necesito». Henry lo atrajo en un abrazo fuerte,
con el corazón roto ante la idea de dejarlo ir. Yo también te necesito. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos dejar que nadie más se entere. Arthur asintió, enterrando su rostro en el pecho de Henry. Se quedaron allí en silencio, aferrados el uno al otro mientras la tormenta afuera se desataba, sabiendo que su batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron tensos y llenos de miedos tácitos. Henry y Arthur intentaron mantener una fachada de normalidad, pero la tensión de mantener su relación oculta les pasó factura. Se reunían en secreto, robando momentos cuando nadie miraba, pero la emoción de su amor prohibido se vio eclipsada por el miedo constante a ser descubiertos. Una noche, Henry recibió una carta anónima deslizada por debajo de la puerta de su oficina. La nota estaba garabateada con letra desordenada, pero el mensaje era claro: sé lo que estás haciendo. Termínalo o me aseguraré de que todos los demás también lo sepan. Las manos de Henry temblaron mientras leía las palabras, su mente corriendo con las implicaciones. No podía permitir que esto saliera a la luz. No podía arriesgar todo por lo que había trabajado, su carrera, su reputación, pero, lo que era más importante, no podía arriesgar el futuro de Arthur. Confrontó a Arthur al día siguiente, con una expresión sombría. «Tenemos que detener esto», dijo Henry, con la voz pesada de resignación. El corazón de Arthur se hundió. «¿Qué quieres decir?» «No podemos seguir fingiendo que esto está bien», dijo Henry, con los ojos llenos de dolor. «Alguien lo sabe y, si esto se difunde, nos destruirá a ambos». Arthur sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Quería gritar, luchar contra la cruel realidad que los estaba destrozando. «No me importa lo que piensen los demás», insistió Arthur. «No me importan las reglas. Solo quiero estar contigo». Henry ahuecó el rostro de Arthur, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Yo también quiero eso, pero a veces querer no es suficiente». La determinación de Arthur se desmoronó y se derrumbó en los brazos de Henry, sollozando contra su pecho. Henry lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo mientras se aferraban el uno al otro en el salón de clases vacío. Ambos sabían lo que tenían que hacer, pero saberlo no lo hacía más fácil. La tensión entre Henry y Arthur continuó a fuego lento, justo debajo de la superficie, alimentada por sus momentos robados y la necesidad tácita que pesaba entre ellos. Sabían los riesgos, las posibles consecuencias, pero su anhelo por el otro eclipsaba los peligros que se avecinaban. Una noche, después de que todos se habían ido, Henry encontró a Arthur esperándolo en el salón de arte. El familiar aroma de pintura y papel llenaba el aire, y el sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Hubo un silencio cargado mientras Henry cerraba la puerta detrás de él, con el corazón latiendo en el pecho. Arthur levantó la vista, sus ojos reflejando la confusión interior. «No podía alejarme», admitió, con la voz en un suave susurro. Henry cruzó el salón, la atracción entre ellos irresistible. Extendió la mano, sus dedos rozando la mejilla de Arthur antes de deslizarse en su cabello. «Yo tampoco», murmuró, su aliento entrecortado mientras Arthur se inclinaba hacia su toque. El espacio entre ellos desapareció cuando Henry presionó sus labios contra los de Arthur. El beso fue profundo y urgente. Fue diferente de su primer beso, menos vacilante, más exigente. Era como si toda la contención que habían estado manteniendo se hubiera roto, y ahora no había vuelta atrás. Las manos de Arthur agarraron la camisa de Henry, atrayéndolo más cerca a medida que el beso se intensificaba. El sabor de los labios de Henry, la sensación de su aliento cálido mezclándose con el suyo, envió escalofríos por la columna vertebral de Arthur. Separó sus labios, invitando a Henry a explorar más, y un suave gemido escapó mientras sus lenguas se encontraban en un baile lento y sensual que los dejó a ambos sin aliento. Las manos de Henry vagaron por la espalda de Arthur, sintiendo la tensión en sus músculos desaparecer lentamente. Guió a Arthur hacia atrás hasta que el borde del escritorio presionó contra sus muslos. Sin romper el beso, Henry levantó a Arthur sobre el escritorio, sus manos extendidas sobre las caderas de Arthur mientras se acomodaba entre sus piernas. Arthur envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Henry, atrayéndolo aún más cerca. La necesidad entre ellos era palpable, un calor que quemaba con cada toque, con cada beso.
Los labios de Henry se deslizaron por el cuello de Arthur, mordiendo y chupando la piel sensible hasta que el aliento de Arthur se entrecortó, sus manos agarrando el cabello de Henry. «Me vuelves loco», jadeó Arthur, con la voz temblando de deseo. Tiró de la camisa de Henry, pasándosela por la cabeza y arrojándola a un lado. Sus dedos trazaron los contornos del pecho de Henry, explorando las duras líneas de músculo que se estremecían bajo su toque. La respiración de Henry se entrecortó cuando las manos de Arthur se movieron más abajo, jugueteando con la cintura de sus pantalones. Dejó escapar un gemido bajo, su control se desvanecía con cada segundo que pasaba. Arthur exhaló, con la voz espesa por una mezcla de deseo y vacilación. La mirada de Arthur se encontró con la suya, oscura e intensa. «Quiero esto», susurró, su pulgar rozando el labio inferior de Henry. «Te quiero». La determinación de Henry se desmoronó y capturó los labios de Arthur en un beso feroz y hambriento. Sus manos se deslizaron debajo de la camisa de Arthur, deslizándose sobre su piel suave mientras empujaba la tela hacia arriba. El aire frío envió un escalofrío por Arthur, y las manos de Henry lo siguieron, trazando cada centímetro de él con un toque reverente. El escritorio debajo de ellos crujió mientras se movían, el sonido mezclándose con sus respiraciones agitadas y suaves gemidos. Las manos de Henry viajaron más abajo, trazando la curva de la cintura de Arthur, sus pulgares presionando en los huecos de sus caderas. Se tomó su tiempo, saboreando cada toque, cada jadeo que escapaba de los labios de Arthur. Las manos de Arthur estaban igual de ansiosas, explorando la extensión de la espalda de Henry, sus dedos hundiéndose a medida que los labios de Henry se movían más abajo, besando un rastro por su pecho. Cuando la boca de Henry llegó a la cintura de los pantalones de Arthur, se detuvo, su aliento caliente contra la piel de Arthur. «¿Estás seguro?», preguntó Henry, con la voz en un murmullo bajo que envió un escalofrío por Arthur. Arthur asintió, con los ojos oscuros de anhelo. «Nunca he estado más seguro». Con eso, las manos de Henry hicieron un trabajo rápido con los botones, bajando los pantalones de Arthur. Se inclinó, presionando besos a lo largo de la parte interna del muslo de Arthur, cada toque enviando chispas de placer a través de él. La cabeza de Arthur cayó hacia atrás, un suave gemido escapando de sus labios mientras la boca de Henry encontraba sus lugares más sensibles, su toque a la vez suave y dominante. Henry se movió con propósito, cada beso y caricia una promesa de más por venir. Las respiraciones de Arthur se volvieron superficiales, sus dedos curvándose contra el escritorio mientras oleadas de placer lo invadían. Nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, pero con Henry se sentía correcto, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. El nombre de Henry cayó de los labios de Arthur como una oración, su voz temblando con una mezcla de deseo y desesperación. Y mientras las manos y la boca de Henry trabajaban al unísono, llevando a Arthur al borde, sintió una abrumadora oleada de emoción. No era solo lujuria, era algo más profundo, algo que lo asustaba y lo emocionaba a la vez. Cuando Arthur finalmente se desmoronó, fue con un gemido tembloroso que resonó en el salón, su cuerpo estremeciéndose con la fuerza de su liberación, un suave grito escapando de sus labios. Henry lo abrazó, sus manos suaves, sus ojos amables mientras veía a Arthur deshacerse debajo de él. Después, yacían enredados en el escritorio, sus respiraciones mezclándose mientras se recuperaban de la euforia. Henry apartó un mechón de cabello de la frente de Arthur, presionando un tierno beso en su sien. «Esto no es solo una aventura para mí», susurró Arthur, con la voz cargada de emoción. «Creo que me estoy enamorando de ti». El corazón de Henry se hinchó con la confesión, pero también sintió el peso de su situación presionándolo. «Arthur, yo». «Lo sé», interrumpió Arthur, sus dedos trazando círculos perezosos en el pecho de Henry. «Sé que es complicado, pero no me importa. Solo quiero estar contigo». Henry suspiró, acercando a Arthur. «Lo resolveremos», dijo en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de cómo. Pero por ahora, en este momento robado, se permitió creer que podían, que de alguna manera, contra todo pronóstico, podían hacer que esto funcionara. A medida que su relación se volvía más intensa, Henry y Arthur se encontraban escapándose siempre que podían. El salón de arte se convirtió en su santuario, un lugar donde podían ser ellos mismos sin la constante presión del juicio exterior. Pero el mundo fuera de su burbuja no era tan fácil de ignorar.
Las amenazas de la estudiante entrometida aún perduraban en el fondo de sus mentes, una bomba de relojería esperando explotar. Sabían que estaban jugando con fuego, pero la atracción del uno por el otro era demasiado fuerte para resistir. Una noche, decidieron encontrarse en el apartamento de Henry, lejos de miradas indiscretas y del riesgo de ser descubiertos en la escuela. Arthur llegó, con el corazón acelerado mientras llamaba a la puerta. Cuando Henry la abrió, la vista de él vestido casualmente con una camiseta ajustada y jeans hizo que el pulso de Arthur se acelerara. «¿Te ves bien?», dijo Arthur, con una sonrisa juguetona en los labios. Henry se rió entre dientes, atrayendo a Arthur y cerrando la puerta detrás de ellos. «Tú no estás nada mal», bromeó, su mirada deteniéndose en los labios de Arthur antes de bajar. La tensión entre ellos crepitaba como la electricidad mientras se movían hacia la sala de estar. Henry le sirvió una bebida a cada uno, entregándole una a Arthur mientras se acomodaban en el sofá. Hablaron de todo y de nada, su conversación fluyendo fácilmente a medida que la noche avanzaba. Pero el aire se volvió pesado con la anticipación, y no pasó mucho tiempo antes de que Arthur dejara su bebida a un lado, inclinándose más cerca de Henry. «He estado pensando en ti todo el día», confesó, con la voz baja y llena de deseo. La respiración de Henry se entrecortó, sus dedos rozando la mejilla de Arthur. «No tienes idea de lo que me haces», murmuró, sus labios capturando los de Arthur en un beso lento y apasionado. Las bebidas fueron olvidadas mientras se entregaban a la atracción entre ellos, sus manos y labios explorando con una urgencia recién descubierta. Los besos de Henry se deslizaron por el cuello de Arthur, sus manos deslizándose debajo de su camisa mientras la empujaba hacia arriba. Se movieron hacia la habitación, deshaciéndose de la ropa y las inhibiciones mientras iban. El toque de Henry era a la vez firme y tierno, una mezcla perfecta que dejó a Arthur jadeando y arqueándose hacia él. Las sábanas se enredaron a su alrededor mientras se perdían el uno en el otro, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Las manos de Arthur vagaban por la espalda de Henry, sintiendo los músculos flexionarse bajo su toque. Envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Henry, atrayéndolo más cerca, más profundo. Cada toque, cada beso, se sentía como una promesa, una que estaban desesperados por cumplir. La noche era suya y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, Henry y Arthur se permitieron olvidar el mundo exterior. En la habitación con poca luz, sus cuerpos se movían con un ritmo que era a la vez salvaje y tierno, su necesidad mutua superando cualquier miedo o duda. Las manos de Henry acariciaron cada centímetro de la piel de Arthur, su toque a la vez deliberado y reverente, como si estuviera memorizando la sensación de él. La respiración de Arthur se entrecortó cuando los labios de Henry se deslizaron por su torso, presionando besos que eran suaves pero ardientes. «Henry», susurró Arthur, con la voz temblorosa mientras sus dedos se enredaban en el cabello de Henry, urgiéndolo a acercarse. La anticipación, la lenta acumulación de calor entre ellos, era enloquecedora, y el corazón de Arthur se aceleraba con cada suave roce de los labios de Henry contra su piel. Henry se tomó su tiempo, saboreando el sabor de la piel de Arthur, su aliento caliente contra el ombligo de Arthur. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Arthur, oscuros con promesas no dichas y crudo deseo. La conexión entre ellos se sentía eléctrica, cargada de una intensidad que iba más allá de lo físico. «He deseado esto», confesó Henry, con la voz baja y ronca. «Te he deseado». La respuesta de Arthur fue un suave gemido, sus caderas arqueándose de la cama en una súplica silenciosa. Las manos de Henry agarraron los muslos de Arthur, separándolos mientras bajaba la boca para explorar más a fondo. Las sensaciones que siguieron fueron abrumadoras, una mezcla perfecta de placer y presión que hizo que la cabeza de Arthur diera vueltas. La habitación se llenó con los sonidos de sus respiraciones compartidas, el suave susurro de las sábanas y los jadeos silenciosos de Arthur. El nombre de Henry cayó de los labios de Arthur como una letanía sin aliento, cada sílaba un testimonio de la abrumadora necesidad que lo invadía. El toque de Henry fue hábil, deliberado, llevando a Arthur al borde con una determinación implacable que no dejaba lugar a pensamientos coherentes. Cuando Arthur finalmente se desmoronó, fue con un gemido estremecedor que resonó en la habitación, su cuerpo temblando mientras oleadas de placer lo invadían. Henry miró el rostro de Arthur, cautivado por la pura vulnerabilidad y la belleza del momento. Se inclinó, capturando los labios entreabiertos de Arthur en un tierno beso, saboreando los restos de su pasión compartida.
Mientras yacían enredados, sus respiraciones se volvían más regulares, la realidad de su situación comenzó a regresar. Pero en ese momento tranquilo e íntimo, con la cabeza de Arthur descansando sobre el pecho de Henry, el mundo exterior se sentía distante y sin importancia. La mañana trajo una luz aleccionadora, que se filtraba a través de las cortinas y proyectaba un brillo pálido en la habitación. Arthur se removió primero, parpadeando adormilado mientras observaba los alrededores desconocidos. Por un momento sintió una oleada de satisfacción, la calidez del cuerpo de Henry a su lado anclándolo a una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Henry se despertó poco después, su mirada se suavizó al ver a Arthur estirarse lánguidamente a su lado. El carácter doméstico de la escena, la simple comodidad de despertar junto a Arthur, era algo que Henry no se había dado cuenta de que anhelaba hasta ahora. «Buenos días», dijo Henry, con la voz ronca por el sueño mientras pasaba un pulgar por la mejilla de Arthur. Arthur sonrió, una expresión tímida pero genuina que hizo que el corazón de Henry se acelerara. «Buenos días», respondió, inclinándose para robar un rápido beso. Fue inocente, casi dulce, pero envió una emoción a ambos. Mientras yacían en la tranquila luz de la mañana, el peso de su situación comenzó a instalarse de nuevo. Henry sabía que no podían seguir así indefinidamente. La realidad de su relación, de los riesgos y las consecuencias, se cernía sobre ellos como una nube oscura, amenazando con estallar en cualquier momento. «Necesitamos hablar», dijo Henry finalmente, su tono suave pero firme. Arthur asintió, su expresión se volvió seria. Sabía que esta conversación se acercaba, pero no la hacía más fácil. «Lo sé», respondió, sentándose y tirando de las sábanas para reconfortarse. «Pero no quiero que esto termine, Henry. Estoy dispuesto a luchar por nosotros». Henry suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Yo también quiero eso, Arthur, pero tenemos que ser inteligentes. No podemos seguir a escondidas para siempre. Tarde o temprano alguien se enterará, y no quiero que salgas herido». La mirada de Arthur se suavizó, su mano se estiró para apretar la de Henry. «Lo resolveremos. No me importa lo que la gente piense. Solo me importas tú». El corazón de Henry se encogió ante la sinceridad en las palabras de Arthur. Quería creer que podían superar cualquier cosa, que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir el escrutinio del mundo exterior. Pero la realidad era mucho más complicada, y Henry sabía que tenían que andar con cuidado. Las semanas que siguieron fueron un delicado baile de miradas robadas, encuentros secretos y confesiones susurradas. Henry y Arthur tuvieron cuidado, pero el miedo a ser descubiertos era una sombra constante que se cernía sobre cada momento que compartían. Una tarde, mientras se reunían en el salón de arte, una sensación de inquietud invadió a Henry. Atrayendo a Arthur, lo abrazó con un abrazo protector. «No me gusta esto», murmuró Henry, con la voz baja y tensa. «Siento que nos están observando». Arthur miró a su alrededor nerviosamente, su corazón dio un vuelco. «Solo estás siendo paranoico», dijo, aunque no sonaba del todo convencido. Pero los instintos de Henry rara vez se equivocaban, y a medida que pasaban los días, la sensación de ser observado solo se intensificaba. Una noche, mientras Henry cerraba su salón de clases, notó una figura al acecho en la sombra cerca de la entrada. Cuando se acercó, la figura huyó, desapareciendo en la noche antes de que Henry pudiera verla bien. El incidente dejó a Henry nervioso y no podía sacudirse la sensación de que alguien los estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Se lo confió a Arthur, pero ambos sabían que había poco que podían hacer además de ser cautelosos y esperar lo mejor. Sus miedos se hicieron realidad una fatídica tarde cuando Henry fue llamado a la oficina de la directora. Arthur estaba en clase, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba justo al final del pasillo. Cuando Henry entró en la oficina, se encontró con una directora de rostro sombrío y un hombre de traje, claramente alguien de la junta escolar. «Hemos recibido una queja grave», comenzó la directora, su tono frío y formal. «Una denuncia anónima sobre una conducta inapropiada entre un profesor y un estudiante». El estómago de Henry se encogió, sus peores miedos se hicieron realidad ante sus ojos. «Esto es un malentendido», intentó explicar, pero la directora lo interrumpió. «Tendrá la oportunidad de defenderse»,
pero hasta entonces, no tenemos más remedio que ponerlo en licencia administrativa, dijo, su expresión inflexible. Con efecto inmediato. Henry sintió que la habitación daba vueltas, su mente se tambaleaba mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que las consecuencias de esta acusación podrían ser devastadoras, no solo para él, sino también para Arthur. Cuando Henry salió de la oficina, sus pensamientos eran un revoltijo de miedo, ira y desamor. No podía creer lo rápido que todo se había desmoronado. El futuro al que se habían aferrado ahora parecía más incierto que nunca, y el peso de sus decisiones finalmente los estaba alcanzando. Cuando Arthur se enteró de la noticia, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Encontró a Henry sentado en los escalones fuera de la escuela, con la cabeza entre las manos. Arthur corrió a su lado, con el corazón roto al ver la postura derrotada de Henry. ¿Qué pasó?, preguntó Arthur, con la voz temblorosa. Henry levantó la vista, con los ojos llenos de un dolor que Arthur nunca había visto antes. Alguien nos denunció, dijo, con la voz quebrada. Me han suspendido, Arthur. Nos están investigando. El aliento de Arthur se entrecortó, el peso de la situación se instaló pesadamente sobre sus hombros. Todo esto es mi culpa, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No, dijo Henry con firmeza, atrayendo a Arthur a sus brazos. Esto no es tu culpa. Ambos sabíamos los riesgos. Tomamos esta decisión juntos. Arthur se aferró a Henry, sus sollozos ahogados contra el pecho de Henry. El miedo a perderlo todo, al otro, a sus futuros, a sus sueños, era casi demasiado para soportar. Pero incluso cuando el mundo amenazaba con separarlos, se aferraban a lo único que aún tenían, su amor el uno por el otro. Era una cosa frágil y peligrosa, pero era suya, y lucharían por ella sin importar el costo. La investigación se movió rápidamente, dejando a Henry y Arthur con poco tiempo para prepararse para la tormenta que se avecinaba. La escuela se había convertido en un campo de batalla de susurros y miradas acusadoras, cada rumor más vicioso que el anterior. La ausencia de Henry fue la chispa que encendió el chisme, y pronto todos parecían tener su propia versión de lo que había sucedido entre el profesor y su estudiante. Henry pasaba sus días en una neblina de ansiedad y pavor, cada golpe en la puerta se sentía como un preludio a la peor noticia imaginable. Su abogado le había aconsejado que se mantuviera alejado de Arthur durante la investigación, pero esa era una orden que ninguno de los dos podía seguir. Arthur, por otro lado, estaba en espiral. El estrés de la escuela combinado con los duros juicios de sus compañeros pesaba mucho sobre él. Podía sentir los ojos de sus compañeros siguiéndolo a todas partes, los susurros de «favorito del profesor» y, lo que era mucho peor, insultos que resonaban en sus oídos, cada uno un doloroso recordatorio del precio que estaban pagando por su amor prohibido.